cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos de inmediato informando en esta ocasión el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia, y para ello damos entrada a nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria, desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. El proyecto de ley para investigación de la legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento que había sido planteado por el gobierno de nuestro presidente Arce sufrió una violenta arremetida de la derecha, de los sectores conservadores, de la oligarquía y de muchos sectores políticos que justamente entre sus filas tienen un montón de personas que se enriquecieron ilícitamente a costa del Estado boliviano. Empresarios que durante el gobierno del dictador Banzer, como ejemplo lo ponemos, hicieron créditos de la CAF con garantía del Estado boliviano, que no pagaron un solo centavo, y luego en el gobierno de Víctor Paz, de la derecha también, salieron decretos por los cuales se ordenaba al Banco del Estado a que pague la deuda de esa empresa. Y el empresario hasta hoy, bien gracias, dueño de muchas de esas empresas compradas con dinero a costa de créditos del pueblo boliviano, que lo pagamos todos y cada uno de nosotros. Branko Marinkovic, el famoso croata boliviano que comandó la guerra separatista que quisieron hacer el año 2008, el golpe prefectural, como se lo llamó, y que recién volvió en la dictadura de Yanine Áñez para ser ministro y apropiarse de 34.000 hectáreas en menos de un mes en la tierra fértil de Santa Cruz. También construyó una fortuna a partir de hechos por demás increíblemente manejados y apoyados por un gobierno fascistas, derechistas, neoliberales, como siempre. Cuando él y su familia, durante las privatizaciones que hizo Samuel Doria Medina, se apoderó de la fábrica de aceite, que hoy es una de sus principales empresas, a un precio de gallina muerta. Pero más allá de eso,
hizo exportaciones fantasmas de aceite justamente a Chile, y con los certificados de devolución de impuestos que existen en Bolivia, los CDIMS, se hizo pagar unos supuestos impuestos que nunca había exportado ni cuarto litro de aceite. Ese tipo de cosas son las que ha manejado toda la derecha, con un gran apoyo mediático muy fuerte, todos los medios, como siempre la Iglesia Católica en este tema, y que tuvieron la capacidad, eso hay que reconocerles, de maniobrar a toda la opinión pública, a los sectores, manipulando lo que dice la ley, haciendo interpretaciones antojadizas. Y entonces en esa ley de enriquecimiento ilícito dijeron que se iba a poner a los gremialistas, a los cuentapropistas, a los choferes. El alcalde derechista de La Paz también salió a decir: si apruebas esa ley te van a quitar tu casa, etcétera, etcétera. Y ese manipuleo grotesco, atrevido, malsano, hizo que sectores cooperativistas, choferes, ya amenacen con ir a una confrontación. Y por lo tanto nuestro gobierno, bajo la premisa de gobernar obedeciendo al pueblo, escuchó estas propuestas de suspender el tratamiento de la ley, de levantar el proyecto de ley, y que se tendrá que revisar en un futuro, para evitar justamente este tipo de confrontaciones, a las que estaba encaminándose y cabalgando sobre esa ola la derecha fascista del país. Por lo tanto, ese proyecto ha sido retirado, más sin embargo ciertos sectores que se notaba un compromiso más allá de lo sindical entre ciertos dirigentes y sectores políticos de derecha, amenazan con algunas cosas más. Por el momento esto ha sido así llevado. En el otro ámbito, el que hablamos casi todas las semanas, esperemos no cansar a nuestra audiencia, en el proceso que se sigue a la señora Áñez, a la dictadora del 219, la propuesta o la denuncia, presentada por el senador Andrónico Rodríguez, es la que en un principio el Ministerio Público quería acumular en un solo hecho con el proceso que sigue la exdiputada Lidia Patti. Son dos cosas diferentes y por ende estos procesos que habían sido fusionados en un principio por la Fiscalía fueron separados por un juez, porque eso es lo más lógico que debe ocurrir, son dos temas diferentes, y entonces se abrió la nueva causa y tendrá que ser las nuevas para el día martes. Se tiene previsto una nueva audiencia cautelar y un juicio sobre temas procesales, vulneraciones constitucionales, subrogación de derechos del pueblo, autoproclamación, vulneración del reglamento de debates, etc. Todos estos delitos están inmersos en un accionar delictivo y anticonstitucional que la señora Áñez cometió a partir de la vulneración de derechos en su calidad de senadora del Estado Plurinacional de Bolivia. No estamos hablando de sus actividades como presidenta de facto, sino antes de esto, cuando estaba de senadora. Convocó una sesión, se autoproclamó presidenta del Senado y posteriormente se autoproclamó presidenta del Estado bajo esta premisa. Pero antes, la vulneración de los hechos constitucionales, de los preceptos constitucionales. Cuando ella era senadora, esa es la denuncia que plantea el senador Andrónico Rodríguez y esa es la que deberá dilucidar en cuerda separada la justicia. Un saludo a la América bella y morena. Y para continuar ahondando en el acontecer boliviano, nos apoyamos en nuestro compañero Gabriel Villalba. Ok,
¿Qué tal, mis amigos de la radio Causa Choncoca? ¿Qué aconteció esta pasada semana? Álgida coyuntura política la que tuvimos, la que vivimos, y pues se caracterizó por la convocatoria de los comités cívicos a el paro que se desarrolló el día lunes. Un paro totalmente fracasado, pero esta no es ninguna sorpresa. Lo que hay que analizar es por qué fracasó este paro. Y precisamente fracasa porque fueron quienes convocaron este paro los mismos actores que rompieron el orden constitucional en noviembre del 2019 y encumbraron a Yanine Áñez en el gobierno de facto, de forma ilegal, inconstitucional y ilegítima, con los 11 meses nefastos que ya por demás conocemos y hemos hablado. Estos mismos actores por ejemplo, el Comité Cívico de Potosí, tenías a un tal señor Unzueta, que frenó en 50 años y retrasó a Potosí en 50 años en su proceso de industrialización del litio, por ejemplo. El señor agente de Chile, precisamente enviado a seguir fomentando este malestar en el Comité Cívico de Potosí, esto en el 2019, para frenar el proyecto de industrialización que estaba llevando a cabo el gobierno central con Potosí, para de una vez industrializar el litio y posteriormente fijar los precios internacionales de esta materia prima. Y de esta forma este señor pues avivó las tensiones en este comité cívico. Entonces este comité cívico, el de Potosí, retrasó 50 años el desarrollo de Bolivia y de Potosí como tal. Por otro lado tienes al Comité Cívico de Santa Cruz, con todo lo que ya sabemos, con todo lo que ya conocemos, con el señor Luis Fernando Camacho parando por 21 días, mandando a, estos sí eran hordas salvajes de drogadictos y criminales de la Unión Juvenil Cruceñista, que se dirigían en camionetas y con todo pagado a las provincias del departamento de Santa Cruz para infundir el temor y golpear campesinos para hacer respetar ese supuesto paro de 21 días, ¿no? Al margen de todas las pérdidas económicas para este departamento. El segundo en crecimiento después del Alto. Esos mismos actores fueron los que convocaron el día lunes a ese paro cívico, y por eso el rechazo y el malestar de la gente, y por eso la nula y poca adhesión a esta convocatoria al paro, porque fueron los mismos que finalmente se sirvieron del pueblo. Y de hecho los comités cívicos son la directiva de un comité cívico en todos los departamentos, que no representa a todo el departamento, representa simplemente algunos intereses empresariales de grupos minoritarios que legalidad sí tienen, pero qué legitimidad tienen, no representan absolutamente nada. Fracasó totalmente ese paro. Por otro lado tenías la gran convocatoria al Huipalazo, un Huipalazo que fue contundente en al menos el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y también en los otros departamentos. Tenemos la comparación cuantitativa. Simplemente si nos remitimos estrictamente a los números, vamos a ver, y se tienen las imágenes, los videos y demás, de alfombras humanas de personas bajando de la ciudad del Alto hacia la ciudad de La Paz y copando totalmente la histórica plaza de San Francisco, ¿no? Entonces, en términos comparativos estrictamente cuantitativos, el Huipalazo destrozó la movilización que se realizó un día antes, el día lunes del paro cívico, ¿no? El Huipalazo fue contundente, masivo, multitudinario. La movilización del Huipalazo fue todo alegría, fue todo copar los centros más emblemáticos de las ciudades, fue articularse con esa reactivación económica y no generar esa connotación negativa de impedir a una persona que lleve el pan de cada día con la actividad económica que precisa, más movió la economía y se enfocó en esta connotación positiva, ¿no? Eso en términos cuantitativos y cualitativos. Por otro lado, se retiró de parte del Ejecutivo el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que estaba siendo bastante polémico, puesto que se generó un trabajo sistemático de desinformación y de generación de verdades a medias, ¿no? Muchos opinadores, constitucionalistas que se llaman, abogados, interpretaban la ley a su beneficio con el objeto de
desacreditar, desprestigiar las funciones que tiene una unidad de investigaciones financieras en cualquier parte del mundo y proteger a los grandes criminales de cuello blanco que precisamente a través de sus actividades ilícitas dentro del sistema financiero boliviano generan riquezas, generan ganancias ilícitas que posteriormente son blanqueadas, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que pasará? Tenemos que nosotros como militancia del movimiento al socialismo dejar de reforzar esos discursos de ay, el gobierno ha dado su brazo a torcer, ay, el gobierno ha retrocedido, ay, finalmente los pitas le han hecho retroceder al gobierno. ¿Por qué si tenemos mayoría? Si seguimos reforzando esos tontos discursos, no generamos pues una verdadera matriz propia de información y de comunicación. La línea fundamentalmente es que nosotros somos un gobierno que gobierna obedeciendo al pueblo. Ese eslogan de gobernar obedeciendo al pueblo no es ningún eslogan vacío, ¿no? Gobernamos obedeciendo al pueblo, y este mismo pueblo que ha votado por nosotros y nos ha escogido con más del 55% es el mismo pueblo que ha sido engañado por los grandes millonarios de cuello blanco que hacen su riqueza con ganancias ilícitas. Y porque nos debemos a ese mismo pueblo y no queremos que ese mismo pueblo se movilice en contra de nosotros a pesar de que hayan sido engañados, es que tenemos que pues retirar ese proyecto de ley, ¿no? Esa es la verdadera connotación. Entonces no es ninguna derrota para el gobierno, más bien se ha demostrado que ha ganado en las calles donde se mide el poder popular y político. Ha ganado en las calles, y en el ámbito legislativo, en el ámbito de propuesta de leyes, ha escuchado al pueblo y también ha ganado. No ha perdido ni un centímetro del poder legal y constituido que se ha construido todo este tiempo. Por otro lado, que lleguen las sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos lleguen las sanciones a nuestro sistema financiero por no haberlo transparentado, por no haberlo blindado. Y cuando lleguen esas sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional por no haber aprobado esta ley, tenemos que señalar con el dedo a los responsables, porque vamos a tener consecuencias en todo nuestro sistema financiero, en todas nuestras transacciones internacionales, en todo nuestro comercio internacional. Y cuando lleguen esas sanciones tenemos que decir, ahí está, ellos son los que no han querido aprobar esta ley y por culpa de ellos es que estamos así. Entonces, eso es lo que se debe hacer y cómo se debe obrar de forma estratégica y planificada cada paso. Les habló desde La Paz, Bolivia, Gabriel Villalba Pérez. Nos encontramos en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, Gabo Villalba. Esto fue todo por hoy. Un abrazo gigante. Y seguimos ahora en esta ocasión con nuestra compañera Cintia Guidi. Alejandro y a todos los radioescuchas del programa Así es mi tierra, Bolivia. Gracias por estar junto con nosotros una semana más. Gracias por permitirme vertir mi opinión en este espacio que tenemos en la radio, en el programa Así es mi tierra. Y quiero hablar justamente de eso hoy día, ¿no? De cómo es mi tierra, Bolivia. ¿Qué está sucediendo en Bolivia en estos días? Nos encontramos prácticamente a unos días. Este próximo lunes es el aniversario de lo que entendemos como la recuperación de la democracia, porque se llevó a cabo las elecciones el 18 de octubre de 2020. Se llevaron a cabo por fin las elecciones después de casi un año de prorrogarse, ¿no? En el gobierno que fue impuesto por la fuerza a la cabeza de Yanine Áñez en 2020. Pero hay muchas cosas que evaluar en este sentido. Estamos a 3 días de tener esta fecha conmemorable para el pueblo, pienso yo, porque el pueblo fue el que ganó, el pueblo fue el que luchó. Pero ¿qué ha pasado a partir de esa fecha hasta ahora? Estamos acercándonos también a un año de gestión ya del gobierno electo del movimiento al socialismo a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Las cosas no han sido fáciles para nada. Se han priorizado algunos temas como por ejemplo la economía y la salud. Se está reactivando entidades, organismos internacionales como el FMI y otros. El mismo FMI han reconocido de que el crecimiento de Bolivia va a ser uno de los mayores en todo lo que es América Latina, va a superar el 5%. También entendemos que este crecimiento no es, por decirlo así, una bonanza económica como tal, sino que es como la recuperación de la caída, porque recordemos que Bolivia sufrió 2 cosas en 2020.
sufrió un gobierno corrupto que fue impuesto por la fuerza, como decía hace rato, y además enfrentó la pandemia bajo ese gobierno. Se está logrando, se está atendiendo el tema de salud. Sin embargo, hay muchos temas en política que no se están atendiendo, lamentablemente, y debo decirlo, no se puede tapar el sol con un dedo. No se están atendiendo de manera correcta. Yo lo digo como una ciudadana más de este hermoso país, pero lamentablemente se está dejando que la prensa, por ejemplo, siga mintiendo, siga tergiversando la noticia, siga emitiendo noticias falsas, que justamente esto es lo que hace que ya haya retrocedido el gobierno actual en 2 ocasiones con proyectos de ley. Uno era un proyecto de un impuesto que era los servicios digitales, que también retrocedieron por todas estas fake news que circularon al respecto de este impuesto que se proponía. Ahora se da paso atrás respecto a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, todo obviamente haciendo como que con el efecto de todo lo que ha sido la guerra mediática en estos días respecto o en torno a esta ley, que ya lo han comentado mis otros compañeros. Quiero también decir que en el ámbito social, político, están habiendo manifestaciones también. Se ve que los afectados, parientes o familiares de las víctimas de las masacres y represiones de Sencata, Sacaba, Guayani y todos estos lugares que fueron donde fueron víctimas del golpe de Estado y el gobierno de facto, están también protestando porque ya van a ser prácticamente 2 años desde estos hechos y que hasta la fecha solamente se encuentra en la cárcel Yanine Áñez y no así todos los responsables. Es más, también hay una guerra mediática para tratar de victimizar a Yanine Áñez, que eso ya lo sabemos, y consideramos, o por lo menos que debería haber una mejor lectura política, porque hay una legitimidad del gobierno, hay una legitimidad que le da ese 55.1% de la población que ha votado y ha escogido al MAS como gobierno. Por otro lado, también el tema de los sectores sociales, vemos también que la derecha justamente están usando como que representantes minoritarios de ciertas organizaciones sociales, así como Luis Fernando Camacho en años pasados igual compró o pagó a un indígena de los ponchos rojos para que hable como que si estuvieran aceptándolo a él como alguien que iba a unir el país, ¿no? Lo mismo está pasando ahora con la marcha indígena, lo mismo está pasando con el tema de ADEPCOCA, del sindicato o la dirigencia cocalera, de productores de hoja de coca y otros, ¿no? Y justamente ya se le ha visto a una de las representantes que se viralizó una foto de ella, de los yungas, tomando un té con Samuel Doria Medina. Entonces ahí vemos cómo está la mano de todos ellos, justamente siempre detrás de estos supuestos dirigentes de organizaciones sociales. Y así vamos avanzando, esperamos que mejoren las cosas y que haya mayor firmeza, porque es un año ya y no se puede seguir haciendo caso a la agenda que va imponiendo la derecha. Y de inmediato continuamos en esta ocasión de la mano de nuestro compañero Jaime Rojas, quien desde Puerto Suárez nos acerca el acontecer informativo. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo muy revolucionario para ustedes, para todos los que están en sintonía de este gigante programa, para todos los compañeros de trabajo igualmente. Bueno, hacer un pequeño análisis de lo que está pasando aquí en Bolivia particularmente, desde el punto de vista de las reacciones y, bueno, las determinaciones, todo lo que se viene haciendo a nivel de la oposición, si vale el término, o lo de la derecha, porque sencillamente ayudan grandemente a esa opinión internacional que dicen de que Bolivia es un país bloqueado, un país donde se bloquea por todo y por nada, lamentablemente. Porque definitivamente se está llegando a esos extremos lamentables, y lo peor es que no llegamos a entender de verdad un país que ha tenido la crisis sanitaria ya en 2 épocas marcantes, la crisis económica que si no es igual en todos los sectores del país,
Hay lugares, sectores, distritos donde la crisis azota más que en otros. Es el caso nuestro, por ejemplo, aquí en esta región del país, el sudeste boliviano, frontera con el Brasil, donde la crisis sanitaria nos golpeó fuertemente. La crisis económica, ya hace mucho tiempo que llevamos en la espalda esta herencia que nos deja gobierno tras de gobierno, que lamentablemente data de muchos años. Es una región rica en recursos naturales. Algunos entendidos en la materia en muchas oportunidades han manifestado, inclusive en campañas políticas, en visitas de grandes empresarios, que el futuro de Bolivia está aquí en esta región por las grandes riquezas con que se cuenta. Pero es algo increíble que estamos, como quien dice, montados en un burro lleno de oro, lleno de plata, y que no podemos hacer nada. Más o menos haciendo una comparación de repente un poco tonta, pero esa es la realidad. Estamos encima de grandes riquezas y no podemos hacer nada o no sabemos qué hacer con esa riqueza, salvo algunas excepciones, por ejemplo, que sí están progresando muchísimo con el descubrimiento de más pozos petrolíferos, mayores fuentes de gas, el tema del litio. Hay explotaciones anormales que se conocen, por ejemplo, en el tema de oro, explotaciones de otros minerales como la piedra semipreciosa, la amatista de la zona de La Gaiba, Mandioré, Anaí, que lamentablemente sigue explotándose y no se ven los recursos en materia de regalía, porque no hay una cancha bien marcada, porque no tenemos una estructura que se conozca a ciencia cierta qué es lo que se hace. Hay mucha gente extranjera que está explotando y bueno, a vista y paciencia inclusive de los lugareños, y no se hace mucha cosa en ese sentido. Hay ausencia de muchas autoridades que, lejos de preocuparse por esas cosas que son apremiantes para los habitantes, se están preocupando en la politiquería, en bloquear por una situación o por otra razón o por cualquier cosa finalmente. Yo como anécdota les puedo contar, por ejemplo, no hace mucho me habían invitado a un encuentro internacional en Campo Grande, Brasil, que era una feria muy importante de diferentes rubros. Bueno, fuimos allá, realmente espectacular todo. Al retorno veníamos en el bus que nos puso la organización para que vayamos desde Bolivia hasta Brasil. Al retorno, cuando cruzamos la frontera, lo primero que nos encontramos es un bloqueo en plena carretera. ¿Y qué dicen los brasileros, el chofer y los organizadores que venían con nosotros? Bueno, definitivamente Bolivia es un país bloqueado, dice, un país de bloqueadores. Y tuvimos que bajarnos el ómnibus y bueno, hay que llegar como sea, ¿no? Es increíble las cosas que pasan en este país, porque hay una situación que no se llega a entender, inclusive la actitud de mucha gente, pero esto viene a ser la actitud de mucha gente, grandes empresarios, grandes terratenientes, grupos de poder que solamente ven sus intereses. Lo más triste es que hay mucha gente que se está dejando utilizar. Eso es lo que de verdad preocupa y duele a nivel de lo que es Bolivia especialmente. Bueno, gracias Alejandro, gracias a todos los compañeros de trabajo, a todos los oyentes de este gigante programa. Será hasta nuestro próximo encuentro. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la producción y dirección quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Jayaya.